gustaría que tuviéramos la sesión de introducción al método de casos. En este proceso, pues tenemos 2 horas. El gran desafío es que en la primera hora desarrollemos entonces los 3 primeros temas y en la segunda hora, pues vamos con los siguientes. Esto nos va a permitir ir estructurados, nos va a permitir tener un aprendizaje mutuo, que la metodología de casos pues tiene como fin principal ayudarnos a descubrir la verdad por nosotros mismos. Por lo tanto, cuando un docente ayuda al estudiante a pensar más allá, a construir conocimiento más allá, a descubrir sus propios conocimientos, pues con toda seguridad hizo un aporte valioso al proceso de formación de este estudiante. Así que con este marco de referencia vamos adelante entonces con el desarrollo de la sesión. Puede ser muy válido dedicar unos minutos a comprender las expectativas que ustedes puedan traer. Esto nos da un espacio de diálogo para aclararnos, además, para ver si hay preguntas, dudas, comentarios, consultas. Y a partir de ahí, pues entonces ya entramos en el detalle de la sesión respectiva que nos va a tomar, pues a partir de este momento, seguramente ya tenemos 4 minutos menos de las 2 horas. Así que, bueno, podemos hacerlo de 2 maneras. Si alguien quiere compartir a viva voz qué espera, pues entonces pone su mano acá al frente, le doy el uso de la palabra. Pero si alguien quiere escribir en el chat, porque es una buena forma también de comunicarnos, pues también puede hacerse de esa manera. Y yo voy adelante leyendo todas las expectativas de ustedes. ¿Les parece? Nos damos unos minutos para poder comprender esas expectativas. Luis Stolz dice, reforzar su propia metodología aplicada en arquitectura e ingeniería civil. Y lo que quiere es aprender nuevos trucos. Bueno, así como que trucos, de repente no le voy a poder compartir muchos, pero pues sí le puedo compartir mi experiencia, ¿verdad? Entonces, pues con relación a esas expectativas, quiere aprender cómo mejorar su metodología y pues de seguro aprender seguramente algunos otros temas que puedan enriquecerle. Yo esperaría que sí. Mi expectativa, Luis, es que eso pueda darse. Después dice Gladys Barrios, aprender una nueva metodología de enseñanza. Muy bien, gracias Gladys. Esperemos que así sea y que sea bueno. Patricia Alay, enriquecer su conocimiento y formación docente. Bueno, confío que así pueda ser. Esli Román dice profundizar el conocimiento en el uso del métodos porque es innovador y retador. Entonces, aquí pues seguramente hay un desafío más y dice profundizar en el método porque es innovador y retador. Seguramente el desafío en la metodología de casos siempre es cómo podemos dar soluciones nuevas y creativas a viejos problemas enfrentados. Y eso nos pone en la perspectiva de aplicar la creatividad, de por supuesto tratar de ver cómo hacemos para utilizar los 4 cerebros, dicen los autores, y entonces que eso nos ayude en idear, en identificar alternativas de solución. Aprender cómo enseñar al estudiante a aprender, dice Julio Suárez. Muy bien. Sí, efectivamente, de los grandes desafíos en los que nos estamos moviendo en el mundo que estamos viviendo, pues es aprender a aprender, aprender y desaprender, aprender a enseñar y enseñar a aprender.
Esto pues seguramente viene muy ya en la línea de todo este aprendizaje transdisciplinario en el que nos están invitando a tratar de ir en esa línea. Nuevas herramientas para contextualizar contenidos, dice Mario Kim. Efectivamente, Mario, en la metodología de casos, es un hecho que cada caso hay que analizarlo en el contexto en que se presenta, porque eso es fundamental para el uso adecuado de la evidencia. Entonces, profundizar sobre la metodología, muy bien, está bien, Ana del Carmen. Conocer más acerca del método y las formas como aplicarlos. Buenos días, Gloria, muchas gracias, está bien. Luis de la Roca, cómo lograr plantear el caso para que se puedan llegar a diferentes soluciones. Muy bien. Entonces, Luis, efectivamente, el gran desafío en la metodología de casos es plantear diferentes alternativas de solución, pero idealmente que uno con el grupo de estudiantes con quien está trabajando pueda llegar a identificar qué es lo que mejor resuelve. Porque pues si uno se queda con muchas soluciones y muy abierto, en mi experiencia muchos estudiantes se quedan con la sensación que uno no llegó a nada. Entonces, identificar diferentes alternativas de solución y en la metodología de casos a uno le dicen que esas alternativas sean mutuamente excluyentes. Eso por supuesto es parte del método y entonces, y eso es lo esperado, Luis. Dice conocer más sobre la metodología, cómo aplicarla en clase, pues yo esperaría que sí, que con estas sesiones ustedes puedan tener una base que les ayude, una forma innovadora de acercar a los estudiantes a los problemas de las empresas y las organizaciones, y a los estudiantes les gusta mucho, efectivamente. Entonces, los casos siendo reales, los casos siendo vivos, definitivamente despiertan mucho más interés en el aprendizaje. Así que de acuerdo con usted, Luis Pedro. Timoteo dice fortalecer competencias para elaborar casos. Ah, muy bien, Timoteo. Seguramente en estas dos sesiones que vamos a tener, pues no nos va a dar tiempo a abordar cómo escribir por el método de casos, porque la metodología de casos tiene su forma muy particular y estilo literario diferente de escribir, que es un enfoque muy agradable. Creo que ahora es como que vamos a ir como poquito alrededor de la piscina, no tanto metiéndonos directamente en cómo escribirlo, pero yo creo que ya queda ahí un interés para formarse más adelante sobre cómo escribir esos casos, que es lo más importante. Es la misma. Aquí vamos a cerrar los micrófonos. Muy bien, ya están cerrados los micrófonos para que escuchemos bien. Obtener herramientas para identificar qué es un caso y qué no es un caso. Por ahí vamos a empezar, Rosa. Muchas gracias. Pedra dice aprender a formular un caso apropiadamente. Muy bien. Yo creo que sería un paso adelante, ¿verdad, Pedra? Cómo escribir por el método de casos y esperaría que más adelante eso pueda darse para que ustedes escriban sus propios casos. Aprender la metodología para ayudar a los estudiantes a tener un mejor aprendizaje, definitivamente sí, pero les cuento que es un aprendizaje mutuo. Se cuento que una de las grandes bondades del método de casos es que uno como docente crece muchísimo enseñando con el método y lo esperado es que los estudiantes, pues, ojalá más que nosotros. Una herramienta valiosa para la función como docentes, continuar aprendiendo. Muy bien, está bien, muchas gracias. Y vamos a ver si tenemos aquí alguna otra que Zuli nos dice buenos días a todos. Muy bien, entonces si es con esas expectativas en mente que estamos, pues yo creo que tenemos suficiente para ojalá desarrollar una linda sesión de clases con los aportes de ustedes. Yo tengo la expectativa pues que sea un espacio agradable,
que sea un espacio en donde yo voy a aprender mucho de ustedes y por supuesto ustedes puedan terminar de cotejar lo que seguramente ya saben. Entonces es terminar de hacerlo. Para redactar bases de casos de un curso específico, dice acá, vamos a ver cómo es el aporte que tenemos, dice, ¿se puede aprovechar para redactar bases de casos para un curso específico? Claro que sí, de hecho, el día de hoy, en el proceso que vamos a llevar, les voy a compartir algunos enlaces. Ustedes van a dar cuenta que sí, efectivamente, la Landívar ya tiene ahí una base de datos de casos y notas técnicas a donde ustedes pueden empezar a entrar y ver si encuentran algo que les ayude. Entonces, con el método de casos también se aprende haciendo o desarrollando un caso real. Pues esa es de las bondades del método de casos, que los casos siempre son reales. Los casos, pues sí es por ahí que vamos a empezar. Y si llegara a darse que el caso es ficticio, estamos obligados a escribir en el pie de página que el caso es ficticio y que únicamente va a servir para esto, esto y esto, ¿verdad? Pero en esencia, la bondad de la metodología de casos, por eso es que los autores dicen que el método es un método científico de investigación. La fortaleza radica en que estamos hablando de casos concretos, de situaciones reales, y eso definitivamente es lo que le da fortaleza. Juan Carlos Hernández, gracias Juan Carlos. Usted ya se adelantó a lo que vamos a ver el día de hoy y está escrito en el fascículo. ¿Cuántos tipos de casos hay? Pues Guillermo Díaz en el fascículo que escribió, pues él al menos habla de 4 tipos de casos en función de la profundidad del análisis que hay, pero es posible que en la vida real pues uno todavía pueda encontrar alguna otra relación en tipos de casos. Así que cuando lleguemos ahí le vamos a dedicar el tiempo suficiente. El día de hoy sí tenemos que llegar hasta ese Yo punto. puse ahí Así en que la yo intro como esperaría que ideas, ¿verdad? O podamos sea, desarrollarlo bien. Bueno, si es que no tenemos ninguna otra expectativa, si es que no tenemos ningún otro comentario, ¿cuántos tipos de casos hay? Dijo Juan Carlos, pues entonces Juan Carlos, lo vamos a ver el día de hoy de una vez, así que y vamos a revisar el fascículo que Guillermo Díaz escribió justamente para esto. Los estudios de caso, cuyo propósito es la sistematización de experiencias o procesos. Muy bien, podría ser, ¿verdad? Documentación de experiencias concretas, pero ya como ustedes van adelante de donde yo voy todavía, yo creo que voy a empezar preguntándoles entonces si vamos construyendo conocimiento juntos. De hecho, les comento, o les consulto también, ¿tuvieron ya la oportunidad de navegar en la página del SEAT y en el espacio que está asignado a metodología de casos? ¿Encontraron ustedes el PowerPoint que vamos a utilizar el día de hoy? Un fascículo escrito por Guillermo Díaz y un caso que al menos esperaría que pudiéramos darle una buena revisión para hablar de la estructura. Y si no lo han hecho, yo creo que es buen momento de hacerlo. Yo me imagino que si Ana Gladys está aquí o alguien más del SEAT nos está acompañando, pues seguro que en un momentito nos va a poner el enlace para que ustedes puedan ver que esta información que vamos a compartir hoy ya está ubicada en este espacio. Así que bueno, entonces sin más preámbulos, pero como ustedes, yo ya les dije que van más adelante de lo que yo estoy todavía, pues vamos adelante. Entonces vamos aclarándonos con ustedes. Empecemos por lo claro y lo práctico. Empecemos definiendo qué es un caso. Y si definimos qué es un caso, pues seguramente nosotros también tenemos que decir, pero ¿y qué no es un caso entonces, verdad?
Entonces, empecemos viendo, pues, ¿y qué es un caso? Porque, pues, seguramente estamos hablando de casos de enseñanza. Gracias, muy amable Gladys Barrios, ya nos escribió acá el enlace. Así que, pues, si no han tenido la oportunidad de navegar por ahí, de estar por ahí, podrían descargar los 3 documentos de los que ya les comenté. Pero pues vamos con ustedes construyendo conocimiento juntos. Entonces, ¿qué es un caso? Empecemos por ahí. Y estamos hablando de casos de estudio, ¿verdad? Estamos hablando de casos de enseñanza. Empecemos por ahí. Nos damos unos 2 o 3 minutitos para ver todos los aportes del chat que ustedes escriban. ¿Qué es un caso o qué no es un caso? También nos ayudaría muchísimo. Muy bien, una experiencia de la vida real, dice Juan Carlos, una situación real de la cual se puede aprender. Entonces, tenemos acá 2 aportes, que si un caso es una experiencia de la vida real, y si lo uno al segundo comentario que dice de la cual se puede aprender, pues entonces una situación en donde se identifica un problema. Ah, Mariana, usted ya nos va ayudando a adentrar, entonces, muy bien. Hay un problema, experiencias de organizaciones, una situación hipotética, no mucho, ¿verdad? Si es hipotética, tenemos que denominarla de esa manera, contextualizar la teoría a la vida real. Es una situación real que se describe detalladamente con la intención de aplicar los aprendizajes contenidos. Ya, muy bien, situación o problema que permite aplicar los contenidos de algo de la vida real, dice Claudia Alfonso. Muy bien. Entonces, pues situación que presenta un problema y busca la forma de solucionarlo. Mayra, gracias. Muy bien. En la metodología de casos siempre se dice que un caso es una situación real, concreta y problemática, que está planteada desde la perspectiva de un tomador de decisiones o actor central, si nosotros queremos llamarle de esa manera. Por supuesto, un caso siempre presenta antecedentes, contexto. En la estructura, pues vamos a ver que lo que dicen los compañeros ya comenzaría con eso, una técnica didáctica que presenta. Muy bien, podría denominarse una técnica didáctica, ¿verdad? Pero entonces tal vez ahí lo tendríamos que llamar, Luis, la metodología de casos es una técnica didáctica, ¿verdad? La metodología porque pues hay un método. Entonces, y pensando ya en los casos, gracias Luis, pensando ya en los casos, pues entonces nos dicen que un caso es una situación real, concreta y problemática que está planteada desde la perspectiva de un tomador de decisiones. Hay un actor central, presenta antecedentes o el contexto en el que se presenta la situación. Nos presenta algunos casos cuando son altamente estructurados, nos presentan alternativas de solución. Con frecuencia siempre encontramos hechos relevantes que se convierten en evidencia concreta para sustentar la información en el análisis. Así que si queremos verlo desde esta perspectiva, pues esta sería una definición de un caso. Visto así, por lo tanto, pues un caso no es un informe, pues un informe que técnicamente está bien estructurado, que tiene toda la
información, pero pues no encontramos al tomador de decisiones, no encontramos la problemática planteada, seguramente no encontramos muchos detalles que le da la parte viva a la descripción de lo que ahí nos están compartiendo. Es por eso que en la metodología de casos se dice que tiene un estilo literario diferente para escribirse. Entonces, con este marco de referencia puede ser muy bueno para nosotros ahora ver el fascículo, que tal vez podemos ir al fascículo, está bien, pero me interesa que veamos los temas de agenda para ir en orden. Entonces, pues el nombre justamente es Introducción a la enseñanza por el método de casos. Y pues vamos a dar una visión de conjunto. Las personas que hemos tenido la oportunidad de formarnos con el método y de enseñar con la metodología, pues también podemos compartir con ustedes experiencias concretas, que seguramente es lo más importante y que la metodología de casos es lo que más valora. Entonces, en la agenda que esperaría que pudiéramos cumplir ustedes y yo, pues empezar por donde ya empezamos, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es un caso de enseñanza? ¿Qué características tiene los casos de enseñanza? ¿Tienen los casos de enseñanza? ¿Qué requisitos hay de un buen caso? ¿Cuál es la estructura que debe llevar a un caso de enseñanza? Tipos de casos que hay, y pues cuál es el papel del docente y del estudiante en este proceso, porque si es que hay algo que seguramente sí se convierte en un cambio, y pues un cambio fuerte, esto es, para mí sería más un cambio cultural. Y es un cambio cultural porque el estudiante pues tiene que pasar a asumir un papel activo, leer bien, analizar bien, aportar bien. Y cuando eso sucede, pues uno realmente disfruta en las sesiones desarrolladas por el método de casos. Pues uno como docente, y me imagino que a los estudiantes les pasa lo mismo, uno siente cuando logró desarrollar bien el caso, analizar bien, concluir bien, y uno siente cuando se quedó muy corto en el análisis, cuando uno sintió que le gustaría haber llegado más allá, que a uno por supuesto le hubiera gustado que los estudiantes se quedaran rumiantes, pensando. Así que cuando eso se logra, pues se daba más antes, ¿verdad? Porque antes pues uno tenía la oportunidad de salir de las aulas y muchas veces en los que uno iba camino al estacionamiento, se acercaba a algún estudiante y pues comentaba, mire, y en alguna clase a usted no le han planteado que una alternativa de solución también podría ser esta. Y eso es muy bonito porque uno se dice, pues sí, con toda seguridad, el estudiante estuvo, participó y se quedó pensando. Se quedó pensando y se quedó, por supuesto, viendo qué más hacer y cómo hacerlo. Entonces, para mí, Mélida, si es que hay un tema clave y que sí requiere de mucho, pues, enfoque, requiere de mucho apoyo, es un cambio cultural. Es un cambio cultural, empezando con la puntualidad, porque pues si nosotros a la hora en punto tenemos ya todos los estudiantes conectados y con ellos podemos empezar el desarrollo de la sesión, pues seguramente todos pueden aportar, lo siguen, y por supuesto la gran ventaja es que el aprendizaje
se potencializa. Así que con esto, entonces, con esta agenda, pues vamos adelante porque ya ustedes hicieron los aportes sobre qué es un caso y pues ahora siguiendo el fascículo escrito para este propósito, que está muy bonito, bien diagramado, bien escrito, pues nos va a servir como referencia. No tengo ningún comentario en el chat, por lo tanto paso directo al fascículo. Les consulto, ¿tuvieron ya la oportunidad de entrar, de descargar el fascículo? ¿Tuvieron ya la oportunidad de descargar el caso que vamos a utilizar como referencia el día de hoy? Los espero un minutito para ver si ya pudieron hacerlo. No dice, sí dice Ronaldo Porta. Muy bien, gracias Ronaldo. ¿Está bien? Bueno, ojalá que algunos de ustedes pues al menos se queden con el enlace. Gracias Rosario. Se quedan con el enlace, dice en el enlace que les compartieron aquí en el chat. Muy bien, Fedra, muchas gracias. Hay caso además leído, gracias Luis, bien, muy bien. ¿Es posible que se integre a la reunión? Sí, claro que sí, es bienvenido. Estamos en tiempo, Mario, claro que sí. Comprendo, así nos pasa. Muy bien. Enviar nuevamente el enlace, claro que sí. Yo creo que tenemos aquí a Gladys Barrios y seguramente ella en un momentito. Ya Juan Carlos Hernández lo compartió. Muy bien, aquí vamos rápido. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué dice el fascículo? ¿Qué información nos está compartiendo que puede fortalecernos? Pues vean el índice. La presentación, la introducción, habla del método de casos, qué es un caso de enseñanza, por qué utilizarlos, las competencias que se desarrollan, los tipos de casos con sus niveles de dificultad, las clases con el método de casos, pues cómo seleccionarlos y la evaluación por el método de casos. Estos dos primeros temas los abordaremos ahora y los dos siguientes temas pues los desarrollaremos en la siguiente sesión. Entonces, pues, en la presentación, pues dice acá que es una metodología activa. Yo sí creo que eso es un hecho. Entonces, pues es para ustedes como profesores landivarianos que puedan promover la participación dinámica en los estudiantes y vean los temas centrales, desde el análisis y evaluación de información en lo individual hasta la reflexión, pensamiento crítico y discusión en lo grupal. Se refuerza la toma de decisiones asertivas y, por supuesto, comprometidas al aplicar los conocimientos en un contexto y situaciones de la realidad. Muy bien, entonces, pues dice acá que hay pautas orientadoras y ejemplos adecuados y lo que esperan es que pueda ser de mucha utilidad para nosotros. Tal vez aprovecho de preguntarles a ustedes, yo creo que sí, que muchos de ustedes sí saben que la metodología tiene más de un siglo de uso y esto, por supuesto, viene de las escuelas de negocios. En Harvard nace justamente en la escuela de leyes y pues aquí aprovechando que tenemos a Juan Pablo II, leí alguna información que en los últimos años, creo que de hace 5 años para acá, puede ser más, pero yo hasta hace 5 años lo leí, pues que en las escuelas de medicina en Harvard también ya están utilizando sus propios casos de enseñanza. Casos del área de gerencia en salud, pues hay muchos, pero ahora se refieren a estos casos eminentemente relacionados con la práctica médica.
Bueno, a ver, ¿qué más vemos acá en esto? Pues dice, el uso de casos permite llevar al aula una parte de la realidad. Eso es muy cierto y es lo bonito de la metodología, porque uno muchas veces, sin tener mayor conocimiento de muchas situaciones y con pocas herramientas, refiriéndome a la experiencia vivida de uno en la vida, y que esto se puede semejar mucho a nuestros estudiantes, pues sin qué ni para qué un día está resolviendo el caso de una multinacional y tomando decisiones de impacto a nivel global. Entonces esa parte es muy bonita porque pues uno efectivamente está frente a este tipo de situaciones en su proceso de formación con el método de casos. Muy bien, los 4 puntos de donde parte el fascículo ya los vimos. Bien, ¿alguien de ustedes quiere ayudarme a leer la primera parte? Abre su micrófono. Si quiere, yo... Gracias, Sí. Cristina. Bueno, vi la mano levantada de Cristina, Ay, pero perdón. Ana del Carmen, está bien, Ana del Carmen. Usted y Cristina sigue en el siguiente punto, le doy espacio, Cristina. Ana del Carmen, está bien. Está bien. Indique cuáles de los siguientes enunciados encajan en un caso de enseñanza. Artículos sobre una empresa o empresario. Historia narrada por el docente del curso. Historia contenida en un libro de texto. Video institucional disponible en YouTube. Ninguno de los anteriores. La respuesta correcta es ninguno de los anteriores, aunque en ocasiones los docentes tienden a considerar cualquiera de las anteriores opciones como un caso. Entonces surge la pregunta del siguiente apartado. Muy bien, muchas gracias, Ana del Carmen. Bueno. Entonces, creo que nos queda claro, ¿verdad? No es un artículo, no es un informe completo, no es solo una historia narrada, que son temas valiosos. No se les quita el mérito a todo lo que está aquí, pero como estamos hablando de casos, pues entonces hasta aquí eso todavía no es un caso. Entonces, pues el fascículo está escrito como casos, ¿verdad? Y acá, si ustedes ven, nos podemos concentrar en el segundo párrafo, Cristina. Cristina Salazar, abra su micrófono. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de saludarle. Un caso de enseñanza no es una narración de hechos, relato o historia de una situación experimentada por una empresa, institución o persona. Tampoco es un ejercicio o problema presentado como relato. Un caso es la descripción de una situación real que involucra problema, decisión o reto de una persona o empresa. Muy bien, gracias, Cristina. Entonces, acá nos está reforzando que un caso pues también tiene su estructura. Un caso pues siempre va a ser una situación, primero real, segundo concreta y tercero problemática. ¿Por qué real? Pues los casos vivos siempre aportan a los estudiantes ese interés de querer saber más, de querer conocer, y seguramente es lo que le da la fuerza a la metodología. Concreto, sí, porque una vez identificada la situación que está pasando, toda la información de soporte relacionada con los antecedentes, con algunos hechos concretos, con posibles alternativas enfrentadas, va relacionada con la descripción enunciada. Y eso, por supuesto, es para mantener al estudiante centrado en la perspectiva de lo que hay que resolver. Así que este punto es muy importante. Un caso es también una descripción de una realidad
que ubica al lector como participante de la situación. Vean, en la metodología de casos, esto es lo más importante. Y es acá en donde se refuerza el método socrático. Hoy usted amaneció en los zapatos de Roxana Ramírez, que es la protagonista a manera de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué haría usted en los zapatos de Roxana? Si tuviera que tomar la decisión el día de hoy, ¿cuál sería esa decisión? Por lo tanto, el caso debe contener un problema significativo, suficiente información para concluir y no tener una conclusión declarada. ¿A qué se refiere esto? El caso siempre nos va a dejar hasta un punto en donde el tomador de decisiones, pues, siguiendo lo que en la vida real le ocurrió, pues que el tomador de decisiones, pues, no sabía qué hacer, que estaba pensando, que estaba preocupado, preocupada. Así que hasta ahí nos lleva un caso. Si es que ya nos presenta qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron, ya no es un caso de enseñanza, ya es una descripción o de una historia de éxito o de una historia de fracaso, si ustedes quieren, porque con frecuencia, pues a nosotros nos gusta más leer historias de éxito, pero en administración del conocimiento, pues siempre es muy valioso pues que uno pudiera estudiar también muchas historias de fracaso, pues seguramente para evitar recorrer el mismo camino. Entonces, los expertos en gerencia del conocimiento, pues dicen que las empresas también tendrían que tener documentadas esas historias de fracaso, porque pues la esencia en la metodología de casos es que la experiencia solo llega por los propios zapatos. A veces cuesta mucho y en ocasiones demasiado tarde. Es por eso que la metodología de casos que refuerza en uno esa capacidad de análisis o de anticiparse o de ver la situación como un todo, le puede ayudar muchísimo, en especial a no tener miedo a tomar decisiones, porque pues es la parte más importante. Muy bien, necesito que alguien más me apoye, alguien más que por favor me apoye leyendo las características y las particularidades. ¿Quién de ustedes está aquí? Yo me ofrezco. Muy bien, gracias. Está bien, Brandon, ¿verdad? Adelante, por Así favor. es, gracias. Un caso de enseñanza tiene las siguientes características, según Sánchez, Mansi, Manrique y Castañeda 2013. Describe una situación real de una empresa, institución o persona. Presenta un reto, una oportunidad o toma de decisión para el protagonista. Proporciona suficiente información para analizar, permite la aplicación de conocimientos teóricos y motiva la participación del estudiante. Asimismo, ELET agregan las siguientes particularidades de un caso de enseñanza. 1. Promueve la capacidad de inferir. Favorece la asociación de información e integración para obtener conclusiones. Fomenta la discriminación de información irrelevante y establecer conclusiones. Muy bien, gracias, Brandon, muy amable. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer relacionado con las características y particularidades de un caso? Pregunta, duda o comentario que pueda haber relacionado con estos dos temas. Espero unos segundos. ¿Puedo participar? Sí, adelante, por favor, Mario, bienvenido. Mario, sí. Con las disculpas de que me integré ya tarde porque estaba en otra reunión de trabajo, siempre en la universidad. Yo he utilizado este método, este sistema de casos desde hace bastante tiempo. He impartido diversos cursos en ciencias jurídicas y en ciencias de la salud. Y en efecto, pues, por lo menos en los casos de ciencias jurídicas y los cursos que he impartido de Derecho Penal 1 y de Derecho Penal 2, por ejemplo, ahí se presta este método para poder analizar todo tipo de casos de delitos que se dan
en la realidad. De hecho, pues son casos que yo he ido sacando de la realidad y los adapto para que el estudiante pueda entonces aplicar sus conocimientos teóricos para determinar si existe un delito, que aplique la teoría del delito, luego que él investigue en el código, en el código penal o en los códigos, a qué normas se aplican, y luego qué haría él, ya sea en función de fiscal, en función de abogado litigante, o bien en función de juez. Así es que este método pues me ha servido en mis cursos en gran manera. Inclusive en los exámenes siempre pongo una parte teórica y una parte práctica, donde les pongo casos que ellos tendrán que resolver utilizando las normas legales que hemos estudiado. Solamente. Gracias, Mario, muy amable por su aporte. Entonces, qué bueno, me alegro muchísimo que ya lo estén utilizando. Y efectivamente hay muchos juegos de roles o papeles en donde los estudiantes pueden asumir uno diferente, y esto les está ayudando a fortalecer muchas competencias, que esa es la parte más importante que nos interesa desarrollar en ellos. Pues dice acá, el método de casos contribuye a fundamentar la teoría. Sí, Juan Carlos, y ahora les explico cómo. También Juan Carlos decía, mire, hay muchos casos de corrupción que se podrían documentar. Sí, Juan Carlos, pero lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener el permiso de los informantes para poder utilizarlo. Entonces, lo difícil en estas situaciones, pues es que encontremos a alguien que quiera darnos la información, que se siente con nosotros y empezar a escribir el caso completo. Hay muchos, sí. El gran desafío es encontrar a esos informantes y después tener los permisos respectivos, porque académicamente tenemos que tener la autorización de esos informantes para que pueda utilizarse la información en clase. Yo veo que ya hay varios comentarios de ustedes relacionados con la relación a la teoría. Comprende los siguientes pasos, dice Timoteo, según el BID: diseño del estudio, recopilación, análisis de información, redacción del informe y diseminación. Muy bien. Podría ser a lo mejor algún formato que utilizan en el BID, ¿verdad? Tendríamos que revisarlo si es que efectivamente, pues siguiendo ese formato, tiene las características que leímos ahora, siguen esos pasos, hay un tomador de decisiones. Si es así, pues definitivamente sí nos sirven, sí nos funciona la información que usted comparte del BID. Claro que sí. Patricia Lay, ¿usted quiere comentar algo o se le abrió su micrófono? Perdón, se abrió mi micrófono. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, entonces voy comentándoles, ustedes voy utilizando la pizarra porque efectivamente el método de casos pues puede tomar como referencia el inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, Irwin, McIntyre. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera, se los explico acá. Vamos a partir de la base que cada caso que nosotros analicemos es una experiencia concreta. Este es el caso, esta es la experiencia concreta, real, problemática, todas las características que hemos visto. Muy bien, acá tenemos el caso. El siguiente de los 4 pasos que dicen estos autores que lleva ese estilo de aprendizaje es la observación reflexiva. ¿A qué se refiere esto? Entonces, yo docente, tengo el caso que voy a analizar, lo leo en una primera lectura, alcanzo a entender de qué se trata, lo leo en una segunda lectura, identifico hechos relevantes, lo leo en una tercera lectura y digo, creo que si yo tuviera que decidirme, mi decisión sería por aquí. Con esto quiero comentarles entonces que
La recomendación para utilizar el método de casos es que a los estudiantes mínimo le tenemos que pedir que hagan 3 lecturas del mismo. Ustedes se van a dar cuenta cuando los estudiantes pues no alcanzan a hacer ninguna, uno pues obtiene su análisis bastante limitado. Va respondiendo preguntas, sí, pero no llega a ese nivel de profundidad en donde pues los mismos estudiantes vibran con los aportes de sus colegas porque pudieron ir más allá e hicieron aportes que ellos no habían visto. Esa es la parte lindísima. Entonces, si vemos en el primero, frente a una experiencia concreta, lo esperado es que uno como persona pueda tener esa observación reflexiva, que es la capacidad de ver, analizar el caso desde diferentes perspectivas, utilizando los 4 cerebros. Una vez uno haya hecho esa observación reflexiva, y ustedes fueron los que me llevaron aquí porque me dicen, ¿se puede relacionar con la teoría? Sí. Entonces, uno está en condiciones de pasar a la conceptualización abstracta. Este caso está muy relacionado con gerencia de operaciones porque nos permite ver filas de espera, nos permite analizar esto. Este caso me permite reforzar métodos cuantitativos porque yo con esto quiero ver esto y esto, ¿verdad? Entonces, uno, por supuesto, llega a esta conceptualización abstracta para pasar al cuarto de los pasos, que es entonces la experimentación activa. Experimentación activa. Entonces, ¿cómo funciona? Yo como estudiante, vamos a ponerle aquí para iluminar. Yo como estudiante tengo mi experiencia concreta, pues acá ustedes háganle una flechita que va hacia la observación reflexiva. Entonces yo analizo la situación, yo la entiendo, yo identifico cuál es el problema. Aquí que hay que resolver, creo que es esto. En mi observación reflexiva, yo estoy en condiciones de decir qué información del contexto me sirve, qué objetivos tiene el actor principal o el tomador de decisiones principal y qué alternativas puedo identificar. Mi observación reflexiva me puede llevar a todo esto. En mi conceptualización abstracta yo voy a asumir el enfoque de experto porque pues si lo asocio con una rama de conocimiento determinado, yo acá puedo decir la decisión que mejor resuelve de las planteadas es esta. Y por lo tanto, en mi experimentación activa, mi plan de acción es este. Siguiendo el modelo de Kolb, Irwin, McIntyre, yo asocié estos 4 pasos con los 6 pasos del método racional de toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay que resolver aquí? ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Y qué del contexto? ¿Qué elementos son favorables? ¿Qué elementos son desfavorables en mi observación reflexiva? ¿Y qué objetivos tiene el tomador de decisiones? ¿Qué quiere lograr? ¿Y qué alternativas tiene? ¿De qué diferentes maneras alternativas se puede resolver esto? Llego entonces aquí y digo, sí, creo que lo que mejor resuelve es esto en mi conceptualización abstracta y mi plan de acción es implementar esta y esta acción concreta. Y entonces este es un proceso que es constante. Hay autores que dicen que dependiendo del estilo de aprendizaje que cada uno de nosotros tenga, va a empezar el análisis de su caso por ahí. Si usted es una persona altamente orientada a la ejecución, cuando usted lea el caso, usted va a decir, yo lo que haría en los zapatos de esta persona es esto, ¿verdad? Y deja de lado todo el análisis, todo lo que hay que ver. Pero alguien no, alguien que puede tener en su visión una estructura, pues va a empezar entendiendo la experiencia concreta, va a hacer todas las anotaciones al margen de los hechos relevantes, de la evidencia, de la información que le va a servir para tomar decisiones.
y de ahí pues va a ir a los diferentes pasos que acá les menciono. Entonces, pues efectivamente nosotros podemos asociar, sí, y eso es lo esperado, ¿verdad? Que cada caso puede responder a la necesidad de reforzar algunos contenidos. Efectivamente también va por ahí y esa es la razón por la cual tenemos que saber elegir, tenemos que saber cómo seleccionar estos casos que vamos a utilizar. Muy bien. Vamos bien hasta aquí. En la formación de profesores es fundamental para contextualizar la teoría. Sería uno de los tantos métodos de aplicación, ¿verdad, Juan Carlos? Porque pues dependiendo del área que uno quiere reforzar, usar como base los 6 pasos del método racional de toma de decisiones puede ayudarle. Pero si usted está en un caso de finanzas, si a usted le interesa que los estudiantes puedan diferenciar muy bien qué es lo que lleva un balance general, qué es lo que lleva un estado financiero, qué información es importante para el flujo de caja, pues entonces usted tiene que concentrarse en hacer su plan de clase. Acá me están llevando ya a un punto que seguramente vamos a reforzar, ojalá, en la segunda sesión, porque para enseñar con el método de casos es fundamental que uno como docente diseñe su plan de clases. En escuelas de alta rigurosidad, pues esperan que uno aplique el método con esa rigurosidad y que al momento de desarrollar su sesión respectiva utilice las 6 pizarras. Porque usted va a ver cómo va a ubicar la información en las 6 pizarras y lo esperado es que los estudiantes al final de la sesión puedan darse cuenta cómo fue el proceso de construcción de conocimientos, resolución del caso, temas importantes que ahí se reforzaron, cosas que ellos no habían visto ni cuando leyeron, ni cuando discutieron en el grupo pequeño y en la plenaria fueron a descubrir. Entonces, se necesitan 6 pizarras. Lo que uno hace para enseñar en medios como el nuestro, pues que tenemos que tropicalizar el conocimiento, pues si tenemos aquellas pizarras grandes que abarcan toda la pared de un aula, tratemos de hacer una división de 6 y entonces veamos qué vamos a poner en el centro porque nos interesa, si es que por ahí empezamos, qué vamos a poner en el lado izquierdo de las pizarras, porque pues ahí vamos a ver que si el pasado, que si la historia, que el contexto, qué información es relevante para reforzar el caso, perdón, que si a la derecha vamos a poner nosotros y ahora qué, en el futuro, y para dónde vamos y cómo, y entonces lo ponemos en el lado derecho. Eso también ya forma parte de la creatividad del docente. Lo que a uno sí le piden es que en su diseño, pues uno lleve diseñado cómo va a usar las 6 pizarras en clase. Hay que tomar en cuenta las características de las carreras de los estudiantes, sus intereses profesionales, pues en realidad ya los programas de cada curso, Juan Carlos, ya tienen ese enfoque, ¿verdad? Por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde ver es cómo cada caso va a terminar de reforzar esos contenidos que nosotros tenemos, que si yo, por ejemplo, enseño análisis escrito de casos, en los últimos 15 años he tenido la oportunidad de ser profesora invitada por la Universidad Privada Boliviana. Ellos pues tienen una maestría que fue diseñada en conjunto con INCAE. Por lo tanto, la metodología de casos pues sí la aplican con esa rigurosidad. Entonces, pues ellos, recuerdo cuando era presencial, pues sí tenían diseñado, eran 5, con ellos no llegaban a ser 6 pizarras, pero estaba la pizarra de en medio que será fija y las pizarras de lado estaban
diseñadas así, de forma muy artesanal, hecha por ellos, así como tipo una supoleíta, con una supita que entonces uno terminaba de llenar esta pizarra, subía esta y pues entonces bajaba la otra, ¿verdad? Y era un sistemita que a uno le permitía fácilmente bajar y subir pizarras para reforzar algunos puntos. Muy bien. Gracias. El SEAT les envía el enlace para registrarse con su asistencia. ¿Me confirman, por favor, si ya lo hicieron? Si los espero porque se están registrando o ustedes me dicen. Me dicen y estamos aquí porque estaríamos a 3 minutos de llegar a la al primer jalón de nuestra sesión. Entonces me retroalimentan, me dicen si ya completaron, si ya llenaron su asistencia y si podemos seguir. ¿Estamos? Me confirman si ya estamos. Al menos una persona me dijo sí. Muy bien. Vamos a ver acá en el chat si ya me confirmaron. Listo, dice Karin y Luis. Gracias. Giovanni, Luis, muy bien, gracias. Está bien. ¿Dónde se llena la asistencia, Ricardo? Acá acaban de compartir el enlace, Ricardo. Por favor, vea aquí en el chat. Aquí donde usted está escribiendo, le tuvo que llegar el enlace. Gracias, Mayra, Susan, muy bien. Entonces, estando ya todos listos, vamos adelante, pues, para poder terminar bien con los requisitos de un buen caso, porque pues hasta ahí vamos a llegar. Y es esta parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de un buen caso? Muy bien. Y de acuerdo con Castro, pues los requisitos son estos 5. La exactitud, porque la narración es apegada a los hechos. Los hechos dan mucha vida a un caso escrito. Los hechos fortalecen muchísimo. Y la exactitud, para no hacer divagar al alumno por muchos lugares, pues yo creo que a eso se refiere la exactitud. La objetividad dice sin juicios ni opiniones en su contenido. ¿A qué se refiere esto? Si yo, Melida, decido que voy a escribir un caso, mis opiniones no van dentro del caso. Yo al momento de escribirlo tengo que hacer una descripción muy apegada a la forma como me compartieron esa información. Y esto es clave, clave, clave saberlo. La claridad, pues efectivamente queremos que el caso esté escrito de forma clara, que no llevemos al estudiante a un callejón sin salida y le causemos desesperación. No, esto va sin ambigüedad, escrito en un lenguaje que se comprende muy bien. El orden de la narración es lógico y vean, en la metodología de casos esto es muy bonito. Darle importancia a los detalles, la sensibilidad, porque eso es lo que a uno lo mantiene interesado, lo mantiene a uno, por supuesto, queriendo saber más acerca del caso. Estamos en el tiempo, estamos en las 11:30, solo termino de leer que Sánchez agrega que el caso de enseñanza debe ser provocador, invitar a su análisis y con algo de incertidumbre en el sentido que en la realidad no se tiene toda la información, es como en la vida real, no siempre tenemos todas las cartas sobre la mesa cuando tenemos que tomar una decisión, en especial en aquellas situaciones complejas que enfrentamos. Lo mismo ocurre con el caso. Entonces, pues, por su parte, pues, dicen estos autores que al tener la nota de enseñanza, es que uno termina de disponer con toda la información relevante. Muy bien. Si llegamos bien hasta acá, pues que era nuestra meta en la primera hora desarrollar los 3 primeros temas de nuestra agenda, no sé si están de acuerdo, si quieren ir por un cafecito, un tecito, pararse, estirarse y nos damos 5 minutos, si lo necesitan. Si no lo necesitan, porque ustedes dicen, mire, estamos bien, pues entonces seguimos. Solo me confirman si lo necesitan para ir
¿Qué diferencia y semejanza existen entre la sistematización de experiencias? Muy bien. Ah, bueno, aquí todos me están diciendo que sí, que un café, que sí, que gracias. Mario dice sigamos, va, solo déjeme ver. Súper dice si podemos estirar las piernas, dice Carlos. Muy bien, sigamos. Va por un café, va. Entonces, como la mayoría dice, se fue la luz por su sector, Fedra. Ya, bueno, pues como está lloviendo, ¿verdad, Fedra? Pasa de todo, pero ojalá le alcance la batería para la segunda hora. Muy bien. Carlos, yo respondo su pregunta cuando regresemos. Solo nos damos 5 minutos. Si son las 11:32, por favor, regresamos a las 11:37. 5 minutos exactos. Si son 5 minutos, nos estiramos y regresamos. Regresamos, pues gracias.
Nos queda un minuto para regresar. A lo mejor sí les dio tiempo de ir por un vasito de agua, de ir por un cafecito. Muy bien, estamos en la hora. Son las 7:37, solo era para que ustedes también aprovecharan de despejarse. Muy bien, gracias Julio. Si ya estamos listos, pues vamos adelante entonces. Bien, entonces pues en la primera parte hablamos sobre qué es un caso, qué no es un caso, las características y llegamos a ver los requisitos que tiene que tener un buen caso. Eso, pues, ¿para qué nos va a servir al momento de nosotros analizar la información para los casos que querramos utilizar en clase? Pues, entonces decimos, sí, este caso me gusta, sí, la forma como está presentada la información me ayuda. Y nos quedamos con una pregunta que dice acá Timoteo. Vamos a ver, se fue la luz, no se pudo registrar. Muy bien, está bien. Vamos a pedir al SEAT que vuelvan a enviar el enlace entonces. Gracias. ¿Qué diferencias y semejanzas existen entre la sistematización de experiencias y la construcción de un caso? Muy bien. La sistematización de experiencias muchas veces puede ayudar a algunas organizaciones a documentar qué pasó, por qué pasó, a dónde llegaron, qué resultados obtuvieron. Pero no siempre tiene a un tomador de decisiones, no siempre está planteado un problema que es lo que hay que resolver, no siempre tiene el detalle de los hechos. Gracias Juan Carlos, no siempre tiene el detalle de los hechos, esa parte viva, bonita y agradable. Entonces, esa sería la experiencia, esa sería la diferencia entre la sistematización de experiencias comparado con casos de enseñanza, porque el caso de enseñanza está escrito específicamente con ese fin. Si yo digo, mire, en realidad a mí me interesaría escribir un caso y quiero que el caso incluya toda la historia, quiero que el caso incluya toda la información de experiencias exitosas, quiero que el caso incluya todo esto, está bien. Pero si es siguiendo la metodología de casos, tendríamos que escribir o al inicio o solo al final. ¿Ahora qué, verdad? ¿Y cuál es el problema que hay que resolver entonces ahora? No dejarlo solo como una sistematización. La diferencia entre un problema y un caso, pues es que si solo lo planteamos como un problema, pues entonces solo le estamos dando información demasiado concreta al estudiante, mientras que el caso ya vimos que tiene toda una estructura, hay más detalles. Y pues como de eso vamos a hablar en este momento, yo creo que ya ustedes otra vez me están llevando a esa situación. Ustedes van adelante, un estudio de caso obligatoriamente presenta alternativas de solución, no siempre. No siempre pregunta alternativas de solución. Es posible que un caso le deje a usted un planteamiento muy abierto, en donde usted identifica las alternativas de solución o al estudiante le corresponde realizar esa parte. Entonces, si gustan, regresamos a ver el fascículo. ¿Qué dice Guillermo Díaz acerca de la estructura? ¿Está conectada de nuevo? Muy bien, conectado, muy bien. Maco Dardón dice, gracias, se fue la luz. Sí, pues nos pasa, ¿verdad? Así que seguramente cuando llegan estas lluvias, todo el tiempo algo pasa con la energía eléctrica. Muy bien, gracias por avisar. Bien, entonces, vamos a ver en esta segunda parte
la estructura, los tipos de casos y cuál es el papel del docente y del estudiante, que son los temas fundamentales para dialogar y reflexionar en este espacio. Entonces, veamos el fascículo que nos dice Guillermo acerca de aquí. Bueno, llegamos hasta acá. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes no ha leído? Que por favor me ayude a leer cuál es la estructura general que tiene que tener el caso. Espero acá. O alguien me dice, yo quiero leer, o alguien ¿Puedo pone su continuar? mano. ¿Puedo leer? Muy bien, gracias. Sí, por favor, con gusto. Muy bien. Un caso debe tener la siguiente estructura general. Esto según Maufet, Erskine y Lenders, en 2005. 1, párrafo de apertura. 2, datos sobre la empresa, persona, institución o tema que aborda y su contexto. Número 3, área disciplinar. 4, problema o decisión. 5, alternativa, entre paréntesis opcional. Conclusión, que incluye solución, decisión o alternativa disponible y plazo para realizar. Con frecuencia el caso está acompañado de una nota de enseñanza escrita por el autor a manera de guía para utilizar el caso de manera eficiente. La nota es de uso exclusivo del docente y no se puede entregar a los estudiantes. En general, una nota de enseñanza contiene resumen del caso, temas tratados, curso en los que aplica, objetivos de enseñanza, preguntas detonantes como por ejemplo, ¿cuál es de las alternativas disponibles la solución más recomendable o qué desventajas tiene cada alternativa de solución? Muy bien, hasta ahí estamos Ahí. bien, Mario. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, el fascículo ya nos habla de alguna estructura general, aunque no todos los casos van a tener toda esta información. Hay casos muy grandes de 25 páginas, muy lindo, pues habla de la historia, de la situación, tomador de decisiones, muchos anexos, mucha información. Pero con frecuencia pues no hay una conclusión, no hay una solución, no hay una decisión o alternativa disponible. Esto es a lo que se llega al momento de resolver el caso con los estudiantes. Ahora bien, acá Guillermo hace referencia a las notas técnicas o notas de enseñanza. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, seguramente por estar asociado a la Landívar, de estar suscrito a la página de Harvard, ahí uno tiene acceso a revisar todos los casos disponibles y notas técnicas. Y, por supuesto, mientras uno no pague por el derecho de uso o la institución, pues uno puede descargar el caso con ese sello de agua que dice "Do not copy". Y lo mismo ocurre con la nota de enseñanza. Esa nota de enseñanza, usted está registrado, usted es un profesor, esa nota de enseñanza siempre se la van a dar con ese sello de agua, porque pues es únicamente para referencia del docente primero. Segundo, pues si uno comparte esto en INCAE, pues algunos profesores decían, no, pues si usted lo comparte, pues uno ya mató el caso, ¿verdad? Porque ya le dio a alguien todos los elementos y pues si muchos tienen acceso a esa información, el día de mañana pues uno puede tener discusiones muy pobres. Entonces, en términos generales, pues la estructura va por acá. La nota técnica, pues también es muy importante poder tenerla. Ahora bien,
Ustedes preguntaban al inicio acerca de casos o que si podían escribir sus casos. Dice acá que la Landívar, en el enlace que ustedes van a encontrar en el fascículo, ahí tienen casos de estudio. Entonces, pues la invitación es a que naveguen por ahí y pues identifiquen algunos casos que puedan ser de interés para enseñarles. Y más adelante dice que si ustedes necesitan la nota técnica, pues a dónde pueden abocarse para adquirirla. Estoy bajando para decirles en dónde pueden adquirir la nota de enseñanza, que lo van a encontrar también acá. Las competencias desarrolladas, las capacidades, solo para que no se me olvide en donde dice Guillermo, aquí está. Con el caso seleccionado, puede solicitar la nota de enseñanza en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales e identifique las competencias que desarrolla. Me fui hasta abajo porque pues yo necesitaba decirle a ustedes, los casos tienen una nota técnica, pueden tener acceso a ellos, pues al menos acá nos está dando la referencia Guillermo Díaz. Ahora disculpen, no es mi interés atarantarlos o algo, voy a regresar de nuevo a donde nos quedamos para poder concentrarnos en lo que a nosotros nos interesa. Muy bien. Entonces, nos quedamos hasta acá. Pero si estamos hablando hoy de casos y de método de casos, y si nosotros no revisamos un caso, pues da la impresión que entonces nos quedamos con alguna información incompleta. Para poder ver la estructura de un caso, manera de ejemplo, para poder ver los detalles, los hechos, el tomador de decisiones, la información que se presenta en un caso, voy a proyectar aquí en la pantalla el caso López Quintana y Compañía Limitada. Solo como referencia para ustedes, porque esto siempre tiene que ir. Le tenemos que poner al caso escrito un llamado de pie de página y en este pues uno escribe, este caso ha sido escrito por Rolando Zamora, pretende utilizarse como base de discusión en clase antes que demostrar el manejo correcto o incorrecto de una situación administrativa. Quién lo escribió y por supuesto para qué es, únicamente para fines didácticos. Acá si ustedes ven, pues yo hice una modificación secundaria, pero le doy crédito de dónde viene. La versión original es el libro Cases Analysis and Business Problem Solving, de quién es y desde dónde, y Guatemala, febrero 2018. Es únicamente a manera de referencia y para su conocimiento. Entonces, para que regresemos a lo activo del método de casos, pues yo necesito de su ayuda. Vamos a ir leyendo de 3 párrafos en 3 párrafos. Después de leer los 3 primeros párrafos, yo les voy a preguntar, ¿y ahí qué hay? ¿Y ahí qué encontraron? Y esto, pues, ¿qué ven relacionado con el caso? ¿Qué de la estructura? Entonces, ¿quiénes, por favor, me ayudan leyendo? Manos levantadas para yo ir viendo en dónde están esas manos levantadas. Aquí voy a poner el enlace de asistencia, por favor. Muchas gracias. Y aquí hay un comentario. La cuestión está en que, vamos a ver, dice, ¿cómo puedes suscribir a lo indicado por Harvard? En realidad, yo tuve esa suscripción porque de ciencias, cuando di clases en la maestría en administración de empresas,
me permitieron inscribirme, suscribirme es la palabra adecuada, y entonces pues yo podía hacer uso de los casos o yo lo pedía a la dirección de estudios de posgrado, me interesaría utilizar este caso, por favor pueden pagar por el derecho de uso, y ya la universidad ya lo hacía y pues ahí ya no salía sin el sello de agua. Solo déjenme ver aquí que parece que hay un comentario que no he respondido. Vamos a ver qué dice acá. Es de la opinión que los casos que utilizamos como docentes deben quedar a discreción de los docentes. Pues en realidad creo que si se puede fortalecer institucionalmente, que sean de la universidad, de la Landívar, sería muy bueno, sería mucho mejor, les daría más soporte a ustedes también. Es mi opinión, ¿verdad, Juan Carlos? Esos casos son de un país industrializado, pues en realidad presentan de todo, ¿verdad? Hay casos muy lindos en donde pues a uno le sirve para reforzar muchos temas. Hay mucho caso de Chile, he encontrado casos de Colombia, he encontrado casos de otros países y además pues tienen que estar en español, ¿verdad? Para poder utilizarlos también acá en nuestro contexto. Muy bien. Gracias. Ronaldo, usted me va a ayudar a leer, muchas gracias, pero además de Ronaldo, ¿quiénes más me van a ayudar a leer? Pues porque sí necesito algunos cuantos, solo tengo a Ronaldo, empieza Ronaldo 3 párrafos, Brandon sigue usted con 3 párrafos, entonces vamos a ver quién más, Ronaldo, Brandon. Bueno, si quieren, les pregunto después, no, aquí está ya también... se une Mauricio, ¿verdad? Déjeme ver. María Elena, perdón. Mauricio Macal y María Elena. Muy bien. Gracias, Mauricio. Entonces, en el orden, ustedes lo tienen. Yo lo estoy escribiendo acá para que no se me olvide. Los tengo a ustedes 4 inicialmente. Sí, gracias. Y si necesitamos algo más, entonces en el orden vamos Ronaldo, Brandon, Mauricio, María Elena. Así que, muy bien. Ronaldo, gracias. Aquí tiene el caso. Los 3 primeros párrafos. Muy bien. López Quintana y Compañía Limitada. La compañía López Quintana estaba ubicada en una bodega grande que formaba parte de un complejo industrial en las afueras de la ciudad capital de El Salvador, ruta hacia el occidente del país. La compañía López era una pequeña empresa de propiedad familiar, siendo el señor López su fundador y dinámico gerente, quien también poseía la mayoría de acciones. Su hijo Donaldo venía muy cerca, siguiendo sus pasos y aprendiendo de la dirección de la empresa. La compañía se ocupaba de la fabricación de jabones para cuidado personal, jabón de manos y algunos artículos relacionados. La empresa trabajaba por contrato para otras compañías con fines industriales semejantes. La fábrica de producción consistía en un gran edificio sin divisiones, con la excepción de una pequeña oficina en el frente del mismo. En la parte frontal estaba la secretaria, contadora y auxiliares. La totalidad del personal se componía de la manera siguiente. El ingeniero López, quien permanecía la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, desempeñándose como vendedor y contactando clientes. La señora Ramírez, secretaria general y de recepción, quien realizaba todo el trabajo de oficina. El contador y el señor Bolaños, quien era el jefe de producción. La compañía empleaba a 2 expertos en formulación, 4 maestros mecánicos, 6 aprendices de mecánica y 10 operarias para empaque. Gracias, Ronaldo. ¿Qué encuentra usted ahí, en esos primeros 3 párrafos? ¿Qué le dice o esa estructura o la forma escrita? Pues básicamente encuentro ya obviamente la apertura de qué se trata la empresa, dónde está ubicada, datos de cómo es la estructura organizacional. Y así es. Muy bien. Y en cierta manera pues también me da un poco la pauta de que el caso va a ir más o menos en esa línea, ¿verdad? De que se va a tratar sobre cómo está la relación entre los empleados. Muy bien, ya, está bien. Ya usted empezó también a utilizar sus conocimientos y la intuición.
Parece que esto va muy ahí de algún tema de relaciones con los empleados. Muy bien, gracias Ronaldo, muy amable. Para servirle. Brandon, seguimos con usted entonces, los 3 párrafos siguientes, por favor. Está bien. La compañía era considerada por sus empleados como un buen lugar de trabajo. Los salarios alcanzaban el promedio de la industria de jabones y las condiciones de trabajo eran excelentes. Los mecánicos y los formuladores tenían un alto grado de comunicación entre ellos en el desempeño de su trabajo y a veces acostumbraban jugarles bromas a los aprendices. Estos últimos se habían sentido recargados de trabajo y se resentían de no tener la misma libertad de los mecánicos y de que su salario era tan solo de $1.66 por hora, comparado con el de los formuladores, que era de $5 estadounidenses. A los aprendices de mecánica Ramón Solórzano y Juan Escalante se les había asignado un trabajo bajo la supervisión de uno de los maestros mecánicos. Ambos aprendices habían estado trabajando con la compañía durante poco más de un año y hasta la fecha en que sucedió el incidente que se narra, el jefe del taller y los maestros mecánicos les habían considerado como trabajadores muy eficientes. Bien, gracias Brandon. Brandon, ¿qué encontramos aquí? Vamos, sí, adelante. Aquí ya va adelantándonos un poquito del problema que se va a suscitar, ¿verdad? Desde el momento en que hablaba de que los salarios eran buenos, eran en promedio buenos, pues me imaginé que por ahí se iba a ir encaminando. Creo que también aborda un poco, la verdad es que estos temas no son de mi expertise, pero el tema de psicología industrial, creo, por ahí lo ubico. Y Bien, bueno, muy bien. a ver qué pasa Bien. entonces con el problema. A ver qué pasa, ¿verdad? Aquí lo bonito es, ya está uno interesado en saber más. Hay detalles, ¿verdad? Hay hechos, hay detalles, hay hechos que nos van llevando en la comprensión del caso. Mauricio ya tiene abierto su micrófono. Un determinado día. Muchas gracias. Un determinado día, Solórzano y Escalante estaban trabajando para satisfacer una orden de urgencias de jabones pequeños que eran entregados a hoteles. En el trabajo estaban expuestos a gran presión por el volumen de producción, el ruido de la maquinaria y la calidad requerida en el proceso. Después que las máquinas habían sido colocadas, se les dio la instrucción necesaria para la ejecución de la tarea. Ambos habían estado trabajando duro porque se les había inculcado la idea de que se tenía que trabajar rápidamente. Y ellos habían comenzado a trabajar desde el miércoles a las 7:30 am. No se encontraron dificultades. Y tanto Solórzano como Escalante trabajaron sin asistencia o supervisión hasta un poco después de las 10 de la mañana. En ese momento, el señor Bolaños caminaba a través del taller y parándose detrás de Solórzano miró sobre su hombro. Frunció el ceño e hizo 2 chasquidos que de una forma u otra eran despectivos. No dijo nada y Bolaños pronto continuó su tarea de inspección. Más o menos a los 10 minutos, Bolaños regresó e hizo lo mismo. Fue entonces cuando el señor Bolaños apareció de nuevo por la 3ª vez y repitió lo que había hecho anteriormente. Muy bien, hay más detalles, ¿verdad, Mauricio? Así es, Mélida, y pues ya va como contextualizando más la situación, ¿verdad? Ya va planteando el reto, el problema que se va a dar, ¿verdad? Que en mi opinión pues ya está viendo con la producción de los jabones, qué está pasando ahí y la interpretación de los gestos de Bolaños, ¿verdad? Pues que hay que adivinar qué es lo que quiere. Está chasqueando los dedos, puede significar mucho, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, muy amable Mauricio. Gracias María a usted. Elena. Muchas gracias. Muy bien, súbitamente, María Elena, abra su micrófono. María Elena, ¿estará usted ahí? Que tiene cerrado su micrófono todavía. Perdón, estaba leyendo sin haberlo abierto. Disculpe. Muy bien. Súbitamente Solórzano giró sobre sí mismo
y batiendo su puño firmemente en las narices del señor Bolaños, gritó con una voz que sobrepasó el ruido de la maquinaria en operación, diciendo: te advierto, Bolaños, si no te mantienes alejado de mí, te daré una trompada en el hocico. El señor Bolaños le miró sorprendido, pero no dijo nada y se retiró de la oficina, en donde dio instrucciones de hacer una carta de preaviso para Solórzano y entregársela inmediatamente. Sus instrucciones fueron llevadas a cabo y el señor Solórzano abandonó el taller en 30 minutos. Temprano en la tarde, el presidente del sindicato de maestros mecánicos, el señor Pérez, visitó al señor López Q y protestó por el despido de Solórzano. El presidente del sindicato repitió los hechos exactamente como habían sucedido en la forma en que Solórzano se los había referido. Muy bien, tenemos ya más información del problema que está enfrentando y el tomador de decisiones, María Elena. Sí, yo creo que aquí se presenta ya mucho, pues, un problema que puede darse consecutivamente en la vida real, ¿verdad? Y que no solo el ambiente de presión que tienen por sacar un trabajo pronto, los ha hecho psicológicamente ponerse a la expectativa o a la vanguardia de cualquier situación que les pueda venir. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque tanto uno como otro están actuando de una manera presionada. Sí, sube la tensión y baja la tolerancia, ¿verdad? Y ellos ya de hace rato vienen en esto. Muy bien, gracias. A.L. Cifuentes, seguimos con usted. Muchas gracias, buen día. Alma Cifuentes. Alma, muy bien, Alma, bienvenida. Muchas gracias. El señor López procedió a realizar una investigación rápida sobre lo sucedido. Inicialmente habló con Bolaños y se dio cuenta que él estaba harto, cierto punto confuso por lo que había sucedido. Estaba hasta cierto punto. Estaba hasta cierto punto confuso por lo que había sucedido. Y su descripción del incidente no fue muy coherente. Al parecer, Bolaños... Perdón, me hablan, no sé si... No, déjeme cerrar micrófono, ver quién más tiene su micrófono abierto. Déjeme ver aquí. Ahora cierro. Ya está. Siga, Muchas por favor. Al parecer, Bolaños tenía la sensación de haber manejado el asunto en forma incorrecta, pero en realidad no sabía en qué consistió su error. Solórzano era una persona de su agrado y no le guardaba ningún rencor, pero en el caso de que toda la escena tuviera que repetirse, él no veía cómo podría actuar en forma diferente. Bolaños tenía la convicción de que su conducta fue intachable e insistió rotundamente en que la conducta de Solórzano fue de tan franca rebeldía que era inconcebible pensar que Solórzano hubiera podido o pudiera continuar en el empleo. En relación al incidente mismo, Bolaños afirmó que no tenía ninguna crítica que hacer en cuanto a la forma en que Solórzano hizo el trabajo. Bolaños estaba sencillamente observando la operación para ver si podía haber una forma mejor o más rápida de hacerlo. Sus giras continuas al lugar de los hechos eran simplemente intentos repetidos de analizar aquella idea que él había estado sopesando en su mente. El mecánico supervisor informó al señor López que él no fue testigo del incidente y que la decisión de despedir a Solórzano fue hecha sin consultar con anterioridad al supervisor. No obstante, Bolaños comunicó el problema al supervisor un poco después de que Solórzano dejara la planta. El supervisor estuvo de acuerdo con la decisión tomada por Bolaños, aun cuando no había tomado parte en hacerla.
El supervisor manifestó al señor López que Bolaños actuó correctamente y que en algunas situaciones es necesario tomar una acción inmediata. Primero uno actúa y más tarde uno informa a todas aquellas personas a quienes afecta la acción que se ha tomado. Muy bien, tenemos más elementos, ¿verdad, Alma? Sí. Yo observo un desorden en la toma de decisiones. Se observa también que no hay una definición concreta de cómo está la estructura de personal y se puede apreciar que antes de actuar no escuchan las versiones pertinentes, sino se dejaron llevar por una versión únicamente. Gracias, Alma. Muy bien, gracias. Clara, cerramos con usted. Puede abrir su micrófono y la escuchamos porque nos quedan 2 párrafos nada más. El supervisor sostuvo que Solórzano era una persona de su agrado y él estaba apesadumbrado porque aquel tuvo que ser despedido. Hasta donde él sabía, esa fue la primera vez desde que Solórzano llegó a trabajar a la compañía del señor López en que se había metido en líos de cualquier naturaleza. En lo que respecta a Bolaños, el supervisor declaró que todo el mundo en la ciudad sabe que es uno de los mejores talladores de herramientas. Dijo, es bastante joven aún y no tiene un estilo particular de trabajar. Siempre está pensando y mirando mejores formas de ejecutar su tarea. No obstante, Bolaños es callado y reservado, aunque es suficientemente amistoso, no alterna frecuentemente con las demás personas que trabajan en el taller. Escalante manifestó al señor López que era un buen amigo de la familia de Solórzano y que fue él quien urgió a Solórzano para que viera a Pérez. A Escalante le pareció que Solórzano tenía suficientes motivos para darle una lección a Bolaños y que si él hubiese estado en la posición de Solórzano le hubiese dado de puñetazos en vez de simplemente gritarle. Cuando el señor López le preguntó a Escalante si había tenido algún problema con Bolaños, respondió negativamente, pero cuando fue posteriormente interrogado, advirtió que, aunque los aprendices temían a Bolaños, nunca los había tratado injustamente hasta que sucedieron los hechos que se narran. Bien, Clara. Entonces, gracias a todos los lectores. Podemos identificar partes centrales de la estructura de un caso, algo que nos haya llamado la atención en ese caso que leyeron aquí sus 6 colegas, algo que le llame la atención. Vamos a ver los comentarios del chat. Ah, sí, había un micrófono, Juan Carlos, ya se cerró. Muchas gracias. Muy bien. Veamos pues si hay algo que les llame la atención del caso. Parece una novela del tipo industrial, dice Francisco. Con frecuencia los casos son escritos, llevan detalles, llevan hechos, llevan información, pero esos detalles le dan la parte viva, que es lo que a uno le hace interesarse. Ricardo, ¿quiere opinar? Tiene cerrado su micrófono. Siempre pasa, ¿verdad? Muy Siempre bien. pasa. Lo que me llama la atención es que es un caso que está narrado casi literalmente. Entonces, lo que me llama la atención es que es de acceso sencillo, fácil, las personas pueden comprenderlo y entonces es un documento que puede discutirse muy bien, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que esperamos con un caso. Que los casos tengan la información, tengan hechos, tienen que tener un tomador de decisiones. Hay un problema que resolver. Imagínese, ahora tiene al presidente del sindicato sentado ahí enfrente. Usted es el señor López, a usted le gusta andar vendiendo, contactando clientes y hoy el presidente del sindicato lo está esperando. Muy bien. Hay un párrafo de apertura de datos sobre la empresa, claro que sí. Había una mano levantada y después... Gracias, no. licenciada. La bajé. Sí, mucho gusto. Sí, llama la atención que pudo haberse quedado el caso hasta donde levanta la mano y le ofrece un puñetazo, pero
realmente el que continúe la historia y plantee que hay más personas que, aunque no vieron la situación, emiten su juicio, opinan, y que en la vida real, en las relaciones donde hay bastante personal, o aunque haya poco, siempre van a haber oportunidades para que todos opinen, digan cómo lo vieron y den sus opiniones y su perspectiva. Y entonces viene la toma de decisiones de quien tenga que dar la asesoría. Entonces eso me parece interesante porque no, pues ejemplifica muy bien que un caso no se limita a un dato concreto, sino que amplía como en la vida real, ¿verdad? Así Gracias es. por el espacio. A usted, gracias, Karin. Efectivamente, aquí ustedes pueden responder algunas preguntas que ustedes escribieron en el chat. Una de ellas es, ¿un caso solo es un problema? No, porque si fuera el problema, solo ponemos, es que el señor López vio que lo que pasó entre Escalante y Bolaños, ¿verdad? Pero no tenemos más detalles. Entonces, ahí podemos nosotros actuar sobre la base de la presunción y uno corre mucho más riesgos de equivocarse. Mauricio, lo escuchamos. Gracias, Mérida. También interesante la cantidad de aprendizajes que se pueden desarrollar a partir del caso, ¿verdad? Porque ahí hay habilidades de análisis, tienen que fijarse en los detalles, tienen que hacer síntesis también para encontrar una vía de resolución. No hay una solución única porque lo deja abierto y eso es otra de las habilidades que se pueden desarrollar desde un pensamiento más complejo, ¿verdad? No totalmente directivo, cerrado. Entonces, me llama la atención, pues, como una mediación pedagógica que no se circunscribe a un solo tipo de habilidades y destrezas a desarrollar, sino que da la apertura incluso para discusiones morales, pues, particularmente, ¿verdad? Bueno, hay cuestiones éticas ahí implicadas, morales, de percepción, de estructura y funcionamiento de la empresa, entonces da para mucho. Y sí, yo lo veía desde el área humanista, cómo se puede trabajar también, a pesar de ser una situación preparada para el ámbito industrial. Entonces me gustó mucho cómo está planteado por lo que se puede aprovechar. Gracias, Mauricio. Y efectivamente, pues nosotros, por eso es importante tener nuestro plan de clases, ¿verdad, Mauricio? Si es que nuestro plan de clases va a ir por dilemas éticos, que es optar entre un bien por otro bien, bien que se vaya a Solórzano y pues y refuerzo algunas conductas en Bolaños, o bien que le diga a Solórzano que no se va y cómo queda Bolaños. No sé, ¿verdad? Dilemas éticos, pero eso va a depender de su plan de clases, cómo lo va a abordar. Alma decía que hay temas de control de emociones, pues definitivamente también da para eso, pero se dan cuenta, lo importante es tener un plan de clases. Brandon, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. No, pues solo respecto al caso es importante ver los detalles, ¿verdad? Pequeños detalles. Por me iba llegando a la parte ya del cierre, recordé lo que había, la parte que yo había leído donde decía que les gustaba hacerles bromas a los aprendices, ¿verdad? Y entonces esto va a repercutir en esa mala interpretación que se dio al momento de los chasquidos, porque y también la forma en que yo me comunico con mi jefe, ¿verdad? Porque a veces por mucha confianza pueden suceder estas cosas. Pero bueno, esos pequeños detalles que no se deben dejar descuidados, y también me llama la atención cómo cambió todo por el tema de salarios, que en su momento yo había creído que por ahí Por se ahí iba, iba. pero no. No fue por ahí. Entonces Muy bien. es muy interesante y peculiar el caso, solamente. Muy bien, gracias. Eso es lo que nosotros queremos. Me alegro mucho que ustedes hayan identificado todo eso porque esa es la parte bonita de los casos. Es la parte que le da vida a los casos. Definitivamente los hechos, la evidencia, pero también los detalles, pero también los tomadores de decisiones, los temas humanos y por supuesto que depende del enfoque que usted va a abordar en su plan de clase. Por eso es muy importante que usted tenga un plan de clase. Caso contrario, nos podemos ir por donde nos lleven y nos podemos quedar con la sensación que no logramos llegar a un punto para fortalecer contenidos o áreas de conocimiento en los estudiantes. Les compartieron el enlace para evaluar el curso. Por favor, me comentan si ya lo hicieron
O si ustedes quieren tomarse 2 minutos para llenar, por favor, la evaluación del curso, me dicen, yo les doy el tiempo. Y mientras, pues, ustedes están, gracias, y Fedra, por favor. Acá tengo un comentario en lo que es evaluación realizada. Gracias, Mario, muy amable. Acá dice Giovanni que le llama la atención, que deja abierta varias. Sí, aquí no hay alternativas, Giovanni, por eso es que los casos pues no siempre le van a dar ya las alternativas, ¿verdad? Y muy importante, el análisis se puede traspasar la ley justo. Por eso es lo bonito de los casos. Usted va a analizar el caso en cada contexto que se presente. A lo mejor si lo analiza en otro país le van a decir, mire, pero aquí en este país no se puede hacer eso. Y entonces ya de entrada uno tiene que empezar a lidiar con otros elementos, ¿verdad? Entonces, manejo de sindicatos definitivamente y por supuesto hasta dónde pueden llegar, dice, las opciones legales, despido, claro, imagínense, es un hecho, ¿verdad? Gracias Gladys, gracias por, muy bien, gracias Luis, por la retroalimentación que ya realizaron la evaluación. Entonces, pues, efectivamente, si el caso al final, pues este se utiliza más, es uno de los casos clásicos de análisis escrito de casos. Entonces a uno le sirve para que el estudiante piense, analice en especial cómo va a dar a conocer por escrito su decisión. ¿Qué haría estando en los zapatos del señor López? Muy bien. Entonces, nos quedan 13 minutos. Gracias, Patricia, muy amable. Nos quedan 13 minutos. Terminemos de reforzar los temas que nos hacen falta el día de hoy, porque de la estructura, pues ya lo vimos. Ustedes preguntaron de tipo de casos, nos hace falta, y el rol del docente y del estudiante. Gracias, Alma, muy amable, que son los temas que ahora nos están haciendo falta. Muy bien, entonces vamos adelante, regresamos al fascículo y vemos acá, pues, ¿por qué utilizar casos de enseñanza? Permiten a los estudiantes aprender haciendo y enseñando a otros, ¿verdad? Aquí el aprendizaje es mutuo. Eso sí, se los puedo compartir por experiencia propia. Los casos son útiles para comprobar la comprensión de teorías por ser un vínculo entre esta y la práctica. Ya les dibujaba a ustedes en la pizarra el esquemita de Kolb Irwin, su experiencia concreta, su observación reflexiva, su conceptualización abstracta, relación con la teoría y su experimentación activa y yo qué haría en este caso y cómo lo pondría en práctica. Desde la perspectiva del estudiante, si es que aprovechamos de detenernos aquí unos 2 o 3 minutos para decir cuál es el rol del estudiante, definitivamente el estudiante pasa a asumir un papel eminentemente activo en este proceso, ¿verdad? Por eso dice que el uso de casos promueve el aprendizaje significativo porque el estudiante usa sus conocimientos previos para analizar un problema y crear soluciones y el desarrollo de competencias genéricas y específicas. Es bellísimo cuando uno está enseñando un caso y un estudiante dice, a mí el hecho que me llama la atención es que en el caso dice que ahí hacían tal y tal y tal cosa. Yo pasé por una experiencia similar en la empresa, pero ahí nosotros lo que hicimos fue esto, esto y esto, y creo que nos hizo falta hacer esto. Eso es bellísimo porque entonces los estudiantes están utilizando la base de experiencias que trae, de conocimientos, lo que han vivido y lo relacionan con el caso y eso le da mucha más fuerza. Y eso, por supuesto, ayuda también a abrirle los ojos a muchas más personas. De hecho, la parte bellísima siempre en las plenarias generales, que me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver la semana entrante, pero en la metodología de casos relacionado con el docente y el estudiante, si es relacionado con el estudiante, hay 3 momentos centrales. En la primera es su preparación individual,
en donde uno invita al estudiante a leer bien el caso, analizarlo, hacer todas sus anotaciones al margen, a identificar qué hay ahí, por qué es importante y por supuesto, ojalá leerlo 3 veces. La segunda fase, que es la que muchas veces pues uno se queda limitado, pero pues si ya vamos a empezar a regresar a la presencialidad, es a discutir en grupos pequeños 2, 3 preguntas relacionadas con el caso, en donde si uno es estudiante, uno se fortalece cotejando si la comprensión del caso va en la línea adecuada, si sus colegas tienen algunos otros puntos, seguramente enriqueciéndose para que en el tercer momento, que es la plenaria general, cuando lleguemos al aula, pues entonces vayamos muy fortalecidos y tengamos confianza para levantar la mano y participar, porque esta es otra de las competencias que se fortalece y que nos hace falta bastante. ¿Cuál es el cambio para el estudiante? Definitivamente el asumir un papel activo lo pone en la perspectiva de ser él el protagonista, por lo tanto tiene que leer más, prepararse más, aportar más en clase, y es bellísimo cuando después de uno haber participado en una sesión, uno sale de ahí, sigue pensando y se acerca a un colega y le dice: felicitaciones, el aporte que hiciste hoy en clase a mí me pareció excelente. Yo ni de casualidad había visto lo que tú viste. Entonces, y cuando uno hace eso, o cuando de repente, pues uno ha hecho también como alumno algún aporte, sale, va caminando en el pasillo y le dicen: felicitaciones, mira, hoy fue de a 100 puntos tu comentario, pues seguro que a uno le terminan de reforzar la importancia de participar y de hacer uso adecuado de la evidencia en esas participaciones en clase. Bueno, entonces, algunos inconvenientes, si alguien de ustedes todavía tiene energía, porque nos quedan 8 minutos, si alguno de ustedes tiene alguna energía, porque esto es relacionado con el papel del estudiante, si quiere leer estos 3 puntos sobre los inconvenientes, me ayudaría bastante. Ya prácticamente estamos cerrando. ¿Alguien quiere ayudar? ¿Alguien quiere leer los inconvenientes? Todavía los tengo aquí, todavía están conmigo. El análisis de los casos, si me permite. Adelante, adelante. Gracias. El análisis de los casos puede ser difícil para el estudiante, en especial cuando se empiezan a utilizarlos. Requiere mucho tiempo de preparación, tanto para el docente como para el estudiante. En este caso, por las fases, trabajo individual y en grupos pequeños que debe realizar. La evaluación es más compleja que en otras metodologías. Así es. Muy bien. Gracias, muy amable Karin. Entonces, relacionado con el papel que tenemos que asumir nosotros, pues definitivamente necesitamos prepararnos más, necesitamos... hay profesores de los clásicos de INCAE, uno de ellos ya es grande, pero seguramente es de los que, pues todos aplican el método como es, pero John Ickes, él decía que si él no le dedicaba 6 horas a preparar un caso, aunque ya lo hubiera enseñado 20 o 30 veces, él no se sentía seguro en el aula. Vea qué interesante, 6 horas para preparar bien un caso. Y bueno, seguramente entre las lecturas, entre las notas técnicas, entre el diseño de sus pizarras, entre la claridad de las preguntas, que es todo lo que hay que hacer. 3 aspectos claves en el método de casos, pues el papel activo de los estudiantes en la lectura y el estudio, la cooperación entre los compañeros, por eso es que también se promueve un cambio cultural, la toma de decisiones colectivas en base a una sana discusión. Así que las características principales, pues el método es activo, centrado en quien aprende, no en quien enseña, fundamentado en preguntas más que en respuestas, basado en situaciones reales, promueve el aprendizaje a partir de la discusión. Y acá me gusta este esquemita de las competencias que se fortalecen. Si ustedes se dan cuenta, es el análisis, es poder relacionar y aplicar sus conocimientos teóricos, la toma de decisiones, el trabajo en grupos, la administración del tiempo, gestión del tiempo,
Y por supuesto, a mí siempre me parece muy, muy importante esta parte, la capacidad de una persona de dar a conocer sus ideas y puntos de vista con propiedad, con confianza. Y esto es muy importante porque no cabe duda que estas competencias se requieren en la actualidad y se van a requerir en el futuro de los profesionales que van a estar demandando en las empresas. Bueno, entonces, pues acá nos ponen algunos ejemplos, esto ya muy relacionado con algunos casos que describe Guillermo acá, así que hoy pues los voy a pasar, pero si usted se da cuenta, esa construcción de capacidades, conocer, comprender, analizar, utilizar, pues esto se refiere a lo que el método de casos en sus bondades ayuda. Un ejemplo 2, pues entonces acá ya nos lleva de la mano, pero aquí va más profundo, ya nos lleva a síntesis, nos lleva a evaluación. Y eso es muy bonito también cuando uno está en una clase y le pregunta al estudiante, muy bien, ¿puede usted por favor decirnos en pocas palabras de qué se trató el caso de hoy y con qué se queda, cuál es el aprendizaje central? Síntesis, ¿verdad? Y preguntaron al inicio los tipos de casos y tenemos 3 minutos todavía para hablar de los casos. Dice, pues indicar cuál de los siguientes enunciados encajan con una descripción de un tipo de caso de enseñanza y con un nivel de dificultad. Caso de solución, caso de problema, dimensión abstracta, dimensión analítica. Y entonces, pues, lo ponen acá, ¿verdad? Como un engranaje que va. Y pues que las respuestas correctas son caso de problema y dimensión analítica. Entonces, siempre relacionado con el tipo de caso de enseñanza. Pero dice acá que el manual de casos de estudios de Harvard describe 4 tipos de casos según las situaciones que se presentan. De problemas, describe una situación sucedida, pero que se desconoce cómo ocurrió. Y entonces, pues, a lo mejor tenemos ahí el caso López y Quintana como referencia. De decisiones, el caso se organiza respecto a una decisión explícita que puede variar en alcance, consecuencia y disponibilidad de datos. Las decisiones pueden basarse en opciones, criterios o evidencia. Y por supuesto, siempre es muy importante en el análisis de un caso, al momento de identificar qué alternativas son las que mejor resuelven, evaluar cada una de ellos con sus ventajas, desventajas o contrastándolas con los criterios que al final pues son nuestros casos. De evaluaciones se trata sobre evaluar un desempeño, acción o decisión tomada por alguien e incluye los aspectos positivos y negativos. El caso, pues, mencionado en el párrafo anterior también es útil para ilustrar este tipo, dado que presentan una descripción de ventajas y desventajas, ¿verdad? Cuando evaluamos las alternativas. Y reglas. Abordan criterios de análisis y decisión, en especial en el área de negocios, tales como punto de equilibrio, valor presente neto. Y pues entonces ahí ponen un ejemplo de un caso que han utilizado, el caso titulado Recicla, que plantea la decisión de invertir o no en una nueva planta de reciclaje, lo cual sucede si el valor presente neto es mayor que 0. Y solo para cerrar, pues Martínez y Misute indican que en los casos que tratan problemas no se solicita a los estudiantes generar una solución, sino analizar el problema y sus causas. Los autores dividen los casos de decisiones en análisis crítico de decisiones realizadas o por realizar y generar propuestas de solución. Así que resaltan la importancia respecto a que ellas deben ser viables y aplicables en la realidad. Así que con esto, siendo las 12:30, estamos bien en el tiempo, abordamos los temas de la agenda del día de hoy y pues solo decirles muchas gracias por estar conectados, gracias por apoyar en la lectura
Yo les deseo muy buena tarde y pues no sé si vamos a volver a encontrarnos en la parte 2, no sé cómo es, pero pues vamos a tener un tiempo para la parte 2. Así que gracias a todos. Yo aprovecho para desearles buen provecho, muy feliz día. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Gracias. Pedra. Gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Claro que sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Susan. Buena tarde. Con gusto, Melba, que esté muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. A la orden, Ronaldo. Claro que sí, a la orden. Muy Gracias, bien. feliz tarde. Bueno, que tengan muy feliz tarde. Entonces, voy parándola. Muy bien.